tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Bienestar Televisión en el que tratamos de acercarles siempre la salud de verdad, como saben, y hoy tenemos pues un invitado de lujo absolutamente excepcional. Ahora brevemente presentaré a nuestro magnífico invitado, a los que todavía no le conocen, aunque es una persona extremadamente famosa y conocida en el ámbito de la ciencia y de la salud. Antes de ello, saludamos a nuestra amiga compañera Elena Perea, que ustedes ya la conocen, nutricionista, una de las líderes de Immunotec y de todo el trabajo por la salud en España que se está realizando en este magnífico proyecto. Elena, bienvenida. Muchas gracias, encantada, feliz de estar aquí compartiendo este honor que va a ser poder entrevistar al Sin ninguna doctor. duda. Así es, Elena. Muchísimas gracias. And Mr. Jimmy Goodman, welcome. Thank you very much for Bienvenido. having me. Thank for you always. Thank you. Como les digo, es un grandísimo honor para nosotros tener al doctor Jimmy Gutman. Es nada más y nada menos que, yo creo que no me equivoco si digo, que la persona que más conoce en el mundo sobre el glutatión, sin ninguna duda. Es un verdadero científico de esta materia que lleva muchos años estudiando los beneficios que tiene esta molécula de la vida sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y nuestro bienestar. Él es un líder mundial en libros sobre glutatión. El doctor Jimmy Gutman es exprofesor en la Escuela de Medicina de la Universidad McGill, donde su especialidad original era la medicina de emergencia en aquel momento, de urgencias. Ahora practica la medicina familiar. Se formó en la Universidad de Calgary e hizo su residencia en medicina de emergencia justamente en la Universidad de Emory en Atlanta, en Georgia, donde fue jefe de residentes. Luego pasó a una exitosa y larga carrera en Canadá, donde fue nombrado director de pregrado y director de capacitación de residencia de medicina de emergencia en la propia Universidad McGill. Ha sido organizador y es orador en múltiples conferencias médicas nacionales e internacionales y ha contribuido y contribuye a la capacitación de miles de médicos y de estudiantes. El doctor Gutman ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Canadiense de Medicina de Emergencia y muchas otras juntas que se ocupan de políticas, de educación, etcétera. Como les digo, experto número uno mundial en glutatión, autor de varios de los libros más vendidos sobre el tema. De hecho, el libro Glutatión, en el que todos nos hemos formado, enseñado y preparado para poder ofrecerles lo mejor, es obra de Jimmy Gutman. Y lo importante, además de esta prolífica obra médica y científica y divulgativa del doctor Jimmy Gutman, es que se ha dedicado a ver y a enseñar la brecha entre la medicina tradicional, o la que oficialmente se conoce como medicina, y esa medicina complementaria en la que tanto intentamos incidir. Ha aparecido innumerables veces en televisión, en radio, en medios digitales, pues hablando sobre el papel del glutatión en la salud y en la enfermedad. Así que, como les digo, si hay alguien que nos pueda hablar sobre lo que nosotros intentamos llevar a sus casas en relación al glutatión, es el doctor Jimmy Gutman. Podría estar mucho más tiempo hablando sobre él, pero ni él lo va a desear, ni me voy a extender más. Así es que, de nuevo, gracias. Thank you, Jimmy Gutman, for all. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, si te parece, Elena, para no hacerle perder tiempo al doctor, vamos a comenzar con la entrevista. Elena, además de nuestra líder en formación aquí en Immunotech en España, es una perfecta hablante del idioma inglés y nos va además a prestar el servicio de realizar la traducción para todos los hablantes de lengua hispana de esta magnífica entrevista. Así que vamos con ello. Elena, lo primero que yo le quisiera preguntar al doctor Jimmy Goodman es, aparte de todo este currículum tan extenso que hemos hablado y que podríamos seguir tratando, ¿quién es? ¿Quién es el doctor Jimmy Goodman? Es decir, ¿cómo le gustaría a él a nivel personal que le conociesen, que le recordasen?
Well, the first question he like to ask you, apart from your so extended curriculum, is who is Jimmy Gutman? Who, how would you like to be known, to be remembered? Very modest question. Thank you very much. I've had an extensive history in science and in medicine, but I think the way I'd like to be remembered as the person who has taken the technical science of glutathione research and made it accessible to the average person on the street. Bueno, él nos dice que tiene una carrera médica muy extensa y que en realidad como le gustaría ser recordado es como la persona que llevó los estudios más técnicos sobre el glutatión a ser accesibles al público en general. So I've done a lot in my career, but the last 30 years I've dedicated to studying a single molecule called glutathione. I guess you have to be a little bit crazy to do that, but we've seen 30 years come and go, and I'm actually quite proud of the material that I've done, and I hope that it serves you all well. Dice que a pesar de su extensa carrera médica, los últimos 30 años los ha dedicado exclusivamente a la investigación de una sola molécula, que es el glutatión, que parece un poco loco hacer esto, dedicar 30 años de su vida a una molécula, pero que está muy, muy orgulloso de haberlo hecho así. Maravilloso. Y eso demuestra pues, que lo que les decimos está basado en una verdadera vida científica dedicada a esta molécula de la vida, a esta maravilla. Doctor, como gran experto en glutatión, lo cual evidentemente está fuera de toda duda, sí que nos gustaría saber, imagino que se lo han preguntado a usted muchas veces, pero a la audiencia que lo escuchara por primera vez en este caso, ¿cómo llega usted a ese descubrimiento de esta molécula, el glutatión, y de su importancia bárbara, básica para la salud? Well, as a great expert in glutathione, many people would like to know how did you come to discover this molecule and how did you discover its tremendous importance for health? Well, you see, my background is pretty typical for a North American academic physician. Su carrera es muy típica para un médico académico. In the 3 years that it took for me to get out of medical school, I had maybe 2 or 3 afternoons on nutrition. Back in my days, if you wanted to know anything about nutrition, you had to study it yourself. Que dice que durante sus estudios de medicina, pues le dieron muy pocas horas dedicadas a la nutrición y que en esa época, si querías aprender de nutrición, tenías que estudiarlo tú por tu cuenta. And I went into a field of medicine that typified conventional medicine. I became an emergency room specialist. Que se fue a un campo de la medicina que tipificaba la medicina como es la medicina de emergencia. Between my days in Canada's far north and Atlanta's inner city and teaching emergency medicine at McGill University, I got really good at fixing things that were broken. You name it, the more difficult the case, the more challenging it was. I became very good at repairing damage. Que durante sus años trabajando en medicina de emergencia o de urgencia y dando clases, se convirtió muy bueno en reparar las cosas que estaban dañadas o rotas. Now, something happened to me that changed my life, and I know that the same thing happened to a whole bunch of you as well. Que dice que algo pasó, le pasó a él, que le cambió la vida y que sabe que esto mismo nos pasó a muchas otras personas. I turned 40 and Se convirtió, I had 2 kids.
Llegó a cumplir los 40 años y tuvo 2 hijos. You see, this can really change a person's perspective. And it dawned on me that it made infinitely more sense rather than to fix things that are broken was to prevent them from getting broken in the first place. Y esto le cambió y como que le llegó a él la información que era más importante que arreglar las cosas rotas, digamos, era evitar que las cosas se estropearan o se rompieran. So I went from emergency medicine into family medicine. I went from a situation of pure chaos to being locked up in a room with one other person who usually looked better and felt better than I did. Dice que pasó de la medicina de emergencia a la medicina de familia y pasó de estar metido en el caos de las urgencias a estar en una habitación con una sola persona que muchas veces parecía más saludable que él mismo. And that person had the audacity to ask me questions. Y esas personas eran audaces, suficientemente audaces como para pedirle a él, hacerle a él preguntas sobre salud. You see, in a busy city emergency room, most people are either too traumatized or too drunk to say much. Dice que en las salas de emergencias la gente estaba demasiado traumatizada o demasiado borracha para decir cualquier cosa. Now, these people are asking questions like, Dr. Gutman, what kind of vitamins should I be taking? Dr. Gutman, I'm 60 years old. What kind of exercise should I be getting? Dr. Gutman, I want to lose weight. What do you know about high protein diets? Y la gente empezó a preguntarle cosas como, doctor Gutman, ¿qué vitamina cree que debería tomar? ¿O qué tipo de ejercicio debería hacer? ¿O cree que puedo hacer una dieta alta en proteínas? And my answer to them was most often a shrug of my shoulders. Y la mayoría de las veces se encogía de hombros porque no tenía esa formación. And now let me tell you something about doctors. One thing that doctors really hate is feeling stupid. And how many times can I shrug my shoulders before my ego starts to take a beating? Bueno, dice que una de las cosas que más odian los médicos es sentirse estúpidos y que cuántas veces tenía que encogerse de hombros antes de que su ego empezara a resentirlo. So I took it upon myself to start studying nutrition and start studying natural products and to start studying supplementation. And what I saw was there was a lot out there that really disappointed me, but just because it didn't have the quality of scientific validation. Entonces empezó a estudiar nutrición, empezó a estudiar suplementación, tratamientos naturales y se dio cuenta de que le faltaba la investigación, la ciencia, que las cosas no le acababan de convencer por la falta de rigor científico. I even found stuff out there that was actually quite dangerous for your health. Don't think that because a product is natural, it means that it's good for you. Don't think that it's because it's natural that it's safe. Arsenic is natural. Cocaine is natural. I generally don't recommend these to my patients. Dice que se encontró con muchas cosas, incluso que aun siendo naturales, no eran seguras para la salud, que no siempre porque algo sea natural tiene que ser seguro. El arsénico es natural, la cocaína es natural y no por eso lo vas a tomar. And then there were also a few products that were absolute jewels, products that could be integrated into any doctor's practice. Y se encontró con algunos productos que eran auténticas joyas, productos que se podían integrar perfectamente en la consulta de un médico. And I'm trying to sort all this out of my head. And one day, minding my own business, in comes one of my patients. Y un día, investigando todo esto y ocupándose de sus asuntos, llegó un paciente en concreto. Actually, he doesn't just walk in, he kind of bursts his way into my office and his eyes are all bugging out. And this was a patient who was a former Golden Gloves boxing champion. And when he bursts into an office, it can make quite an impression.
Dice que de hecho no entró simplemente a su despacho, sino que entró como así a lo bruto un poco, ¿no? Y que era una persona que había sido un boxeador. Entonces no solamente entró, sino que puso la mano en la mesa y le quiso como contar algo. And he says to me, Dr. Gutman, I found something that can take care of Alzheimer's and take care of cancer and help with heart disease and AIDS and make you younger. And I had to cut him off and say, whoa, Él le dijo, doctor, he encontrado algo que no solamente le puede ayudar en el Alzheimer, también le puede ayudar en el cáncer, también en el SIDA, y además te puede hacer parecer más joven, y además, y le dijo, bueno, espera, a ver. how can one substance possibly have an effect on so many different problems? It sounds like you're reading off of a can of snake oil. Dice que cómo puede ser que una sustancia pueda ayudar a tantos problemas de salud diferentes. Dice, parece que estás leyendo de una lata de aceite de serpiente. Ujú. Es la cura And, de todo, parece. Sí, Sí. sí, sí. and his answer to me was a big thud on my desk. And it wasn't his oversized fist slamming my desk, it was the sound of 30 pounds of research hitting the top of my desk. Wow, dice que su respuesta fue como un golpe en la mesa, pero no era solo el sonido de ese golpe, de la fuerza de ese golpe, sino que ese golpe eran pues una tonelada de investigación, de estudios clínicos. And he said to me, Jimmy, you're going to take this home and you're going to read this. Now, most of my patients don't talk to me this way, but I guess if you're a boxing champion, you can get away with it. Dice, le dijo Jimmy, te vas a llevar esto a casa y te lo vas a leer, los estudios clínicos. Y dice que normalmente los pacientes no le hablan así, pero que en este caso era un campeón de boxeo y no podía decirle nada. And what he managed to do with this 30 pounds of literature was absolutely ruin the next 3 months of my life. Dice que lo que consiguió hacer con estas 30 libras de peso de literatura, de estudios, fue arruinar los siguientes 3 meses de su vida. I couldn't stop reading it. I was up all night on my computer. I was canceling clinics to get more articles. And what I was looking at was both amazing and embarrassing. Dice que no podía dejar de leerlo, que tuvo que incluso cancelar consultas, no dormía por las noches, estaba súper interesado en todos los estudios y que estaba a la vez maravillado y también a la vez avergonzado. Amazing because it was about a tiny molecule so critical to our health, and embarrassing because I knew practically nothing about it. Dice maravillado porque era una pequeñita molécula que era tan importante para nuestra salud y avergonzado de no haberla conocido, de no saber de ella. But I was extremely fortunate because most of the best research and some of the most novel stuff had happened literally in my own backyard at McGill University in Montreal. Pero estaba a la vez maravillado porque parte de esta investigación increíble había ocurrido en la misma universidad donde él había trabajado, estudiado en McGill. And the doctor, Dr. Gustavo Bunos, who was the key author in most of these papers, lived only a couple miles from me. What incredible fortune. Y que el doctor Gustavo Bonus, que era el que había participado en la mayoría de estas investigaciones, vivía muy cerca de él, a 2 cuadras de distancia. Vaya. So I called this patient back and I said to him, look, I've read all of your stuff and more. I want to talk to Dr. Bunos. Entonces llamó a este paciente y le dijo, mira, he leído todo lo que me has dado y quiero hablar con el doctor Bonus. And 2 weeks later, I had a date to meet Gustavo Bunos, PhD. Y 2 semanas después tenía una cita para conocer al doctor Gustavo Bonus, PhD. A meeting that would again change my life. Una cita, un encuentro que cambiaría su vida. I decided then and there that this whole project was too important for me not to take part in.
En ese momento decidió que este proyecto era demasiado importante como para no participar de él. So I phased out of what I was doing and I put 100% of my attention into this molecule, glutathione. And here we are 30 years later. Muy bien, y desde ese momento puso el 100% de su atención en esta molécula, el glutatión, y aquí está, después de 30 años. Qué maravilla, qué bella anécdota, Wonderful. ¿no? ¿Verdad? De cómo conoció este maravilloso proyecto. Y podemos decir, doctor, que le cambió un poco ese encuentro la vida a usted, pero también a todos nosotros, en cierta forma. This changed your life, but also changed all of us lives, so many people's lives. Así es. Porque además, como está explicándonos el doctor Jimmy Gutman, es como entra en contacto y conoce este maravilloso descubrimiento de Immunocal llevado a cabo por Immunotech como precursor de glutatión. Como ustedes saben, hemos tenido la oportunidad de hablarles en muchas ocasiones de la fantástica obra científica llevada adelante por el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Consaven, que ha desarrollado todo este proceso científicamente y en el que han tomado el testigo gente tan fantástica como el doctor Jimmy Gutman. Eh, Antes de hacerle alguna pregunta de carácter más científico, sí que me gustaría, ya que nos ha contado esta maravillosa anécdota, preguntarle una pequeña curiosidad. Before going on into the more technical side of scientific part of the interview, he wants to ask you a little curiosity that's come to his mind. Me gustaría que en la medida en que usted lo desee y pueda, nos hable un poco brevemente del carácter humano y científico, ¿no? De, tanto de la doctora Patricia Consaven o del doctor Gustavo Bonus, que imagino que usted tuvo más trato, o de ambos, ¿no? De ese carácter humano y científico a la vez que llevó a estos científicos a volcar su vida, como usted está haciendo ahora, en encontrar algo que nos mejorara la vida de una manera tan clara a todos. Tell us a little about the human and scientific character of Dr. Gustavo Bonus and Dr. Patricia Conchaven, these two people who devoted their lives to give us such an amazing information for all of us. Well, let me start off by talking about Dr. Bunos. Va a hablar primero de Dr. Bonus. Uh, Bonus. Dr. Bunos was clearly a genius. Era claramente un genio. Um, the pictures that you see of him is this good-looking, well-kempt doctor in a white jacket, smiling out at you. Dice que la imagen que vemos de él es este hombre apuesto, atractivo, con una chaqueta, con una sonrisa. This is actually not what Dr. Bunos looked like. Y en realidad no era así como parecía en la realidad. Walking into Dr. Bunos was like walking into a hurricane. Dice que entrar en su despacho era como entrar en un huracán. Books and paper everywhere. His hair was out like Einstein. Dice que había libros y papeles por todos lados, su pelo revuelto como Einstein. And this is a man that really lived for his research. Era un hombre que realmente vivía para su investigación. He was born in Italy and spent most of his life in Italy. Nació en Italia y pasó la mayor parte de su vida en Italia. And when he moved to North America, he certainly brought along a lot of that old world mentality. Y cuando vino a Norteamérica trajo esa mentalidad de lo que llaman ellos el viejo mundo. He loved Italian food. Le encantaba la comida italiana, He loved spaghetti. espagueti, He loved Italian wine. el vino italiano también. And remember, he's old world. He loved a pretty girl. Y en ese mundo también le encantaban las mujeres guapas también. But he lived for his research. Pero vivía para su trabajo y investigación. He never cared about money. Nunca le preocupó el dinero. And he lived in a small apartment and had a very modest lifestyle. Vivía en un pequeño apartamento y tenía una vida muy modesta.
He was also a cranky old man. También tenía un carácter de persona de mayor, He was always ready to share his sense of humor with you, which tended to be very dry. que siempre quería compartir su sentido del humor, pero era un sentido del humor muy seco. Um, I used to have, eventually, I had an office that was right next to his. Su oficina estaba al lado de la del doctor Gustavo Bonus. And one day I heard through the wall uh, a bunch of screaming and laughing, Dice que un día oyó a través de las paredes un montón de gritos y risas. which was very unusual. You usually didn't hear any laughing from his room. Y esto era muy poco común, no solías oír risas en su despacho. And so I went out and I knocked on the door of his office and I walked in. Y entonces fue a ver qué pasaba y llamó a la puerta y entró. And there was this 4-year-old child absolutely destroying his office. Había un niño de 4 años totalmente destruyendo su despacho. And his parents weren't doing anything about it. Ah, y los papás no estaban haciendo nada al respecto. But Dr. Bunos was laughing. Pero el doctor Bonus se estaba riendo. And I asked him, like, what's the reason to be laughing here? Y ahí le pregunto, ¿pero cuál es el motivo que estáis riéndoos aquí? He said, this boy's blood test just came back. Y dice, el resultado del análisis de sangre de este niño acaba de llegar. Both of his parents were HIV positive. They both had AIDS. Dice, ambos padres eran positivos en SIDA, los dos en el VIH. Tenían SIDA And, los dos. and the boy himself had AIDS. Y el niño también tenía SIDA. And Dr. Bunos had put them on Immunocal a number of months earlier. Y el doctor Bunus los había puesto a tomar Immunocal unos meses antes. And the boy's blood test came back. The viral load was 0. Y cuando llegó el resultado del análisis de sangre del niño, la carga viral estaba en 0. So Dr. Bunos was able to rejoice on this very dramatic event. Y entonces por eso estaba disfrutando de este suceso, digamos, dramático. This is what he lived for. Esto era para lo que él vivía. Qué maravilla. Mm. Qué gran- Wonderful, yes. Yeah, yeah. Amazing. Dr. Kongshaven was this very elegant, tall, beautiful British professor. La doctora Conshaven era esta mujer alta, elegante, británica, una profesora. And when you speak English with a British accent, it automatically adds 30 points to your IQ. Cuando hablas inglés con el acento británico, esto te da como varios puntos del coeficiente de inteligencia, te añade. Let me just say this about Dr. Patricia Kongshaven. Déjame decirte esto de la doctora Patricia Conshaven. I call her, and other people call her, the great grandmother of clinical immunology. Yo la llamo y otras personas la llaman la bisabuela de la inmunología. What right does she have to be called the great grandmother of clinical immunology? ¿Y qué derecho tiene ella para ser llamada la bisabuela de la inmunología? See, even as late as the 1970s, there was no medical specialty called clinical immunology. Incluso a finales de los años 70 no había una especialidad llamada inmunología clínica. Patricia wrote the first chapter in the first book of clinical immunology that was broadly disseminated to the medical field. La doctora Conshaven escribió el primer capítulo del primer libro sobre inmunología clínica que fue publicado sobre este tema. So the first book on clinical immunology opens up with Dr. Kongshaven's work.
Así que el primer libro sobre inmunología clínica se empieza con las palabras de la doctora Patricia Conchave. And also being a woman, which was rare in that field then, she was a true pioneer. Incluso siendo una mujer, lo cual era poco común en esa época, ella era una auténtica pionera en este campo. And Dr. Kongshaven, she's 90 years old. She still takes part in our science. Y ella, que ya tiene más de 90 años, todavía participa en nuestra ciencia, en nuestra investigación. Una maravilla. Sí, Increíble. es That's incredible. fantástico. Mm. Fantástico lo que nos cuenta el doctor Jimmy Gutman, maravilloso, le agradecemos mucho que además de tan primera mano, de verdad que es un privilegio, nos acerque a estas grandes figuras de la ciencia y de la salud. It's a privilege for us that you bring these so important figures of science and health to us, Como It privilegio was, es tenerle aquí ahora a usted, doctor, es as indudable. it is to have you here now. it was it was just wonderful having the privilege to know these two individuals. Ha sido un privilegio para él conocer a estas dos personas. Sin ninguna duda. Fantástico. Doctor, le preguntaríamos millones de cosas sobre el glutatión y sobre el papel de Immunocal, concretamente como precursor, ¿no?, de esta molécula, en este trabajo tan fantástico de nuestro cuerpo. Pero bueno, no le vamos a hacer muchas preguntas de ese tipo por no hacerle perder tiempo y porque realmente todos estudiamos lo que usted nos enseña en sus libros, sobre todo en esa enciclopedia del glutatión, con lo cual lo que vamos a seguir es remitiendo a la gente a que se siga formando con su obra. We will ask you a lot more questions about this molecule, about Immunocal, about its role, but we have been studying this for some time. We know your books, and we don't want to make you waste your time on things that we should be by now able to find and know. So Pero we carry on with something else, yeah. eso es, gracias Elena, pero sí que quisiera que con su autoridad, con su tremenda autoridad científica, nos respondiera una cuestión quizá un poco delicada que le voy a plantear. But he wants to ask you a question due to your authority, scientific authority. Yes. Inmunocal es un nutracéutico, es decir, es un nutriente con capacidad terapéutica. Esto está demostrado en muchos estudios, en muchas patentes. Sí, bueno, ¿quieres? Immunocal is a nutraceutical is a nutrient with therapeutic capacity demonstrated with many studies and patents. So, yes. Qué mejor noticia para todos nosotros que la que ustedes, los científicos que han facilitado que Inmunocal llegue al mundo, nos cuentan que es que se puede sanar con la alimentación, que se sana con la alimentación. De hecho, es el motivo principal de Inmunocal como nutracéutico que es. Well, better news to know that it is possible to heal with food, with something like Immunocal, that is a nutraceutical. Sin embargo, hoy en día el concepto de sanación, desgraciadamente, y así se nos ha enseñado oficialmente desde hace décadas, se asocia a la toma de medicamentos. However, nowadays, the concept of healing is associated with the taking of medication or drugs. Y perdóneme la extensión de la introducción, ya le pregunto, ¿qué opina usted de la importancia que ha tomado la industria farmacológica en nuestros días? Now, with the important question, what do you think of the importance that the pharmaceutical industry has taken on in these days? Before I answer that, I think that we need to recognize what we mean by a nutraceutical, medicinal food, and a drug. Ok, antes de contestarte, que tenemos que reconocer lo que entendemos por un nutracéutico, un alimento medicinal, un alimento o un fármaco. A lot of these terms are defined legally
which means that they mean different things in different countries. Bien, muchos de estos términos están definidos legalmente, lo cual significa que significan diferentes cosas en diferentes países. There are still substances available to us that you don't need a prescription for, Todavía hay sustancias que tenemos disponibles para los que no hace falta una prescripción médica, that are artificially made. que están hechas artificialmente, sustancias artificiales. And on the contrary, there are foods that can be considered drugs. Y por el contrario, hay alimentos que se consideran fármacos o drogas en inglés. For example, Immunocal is as natural a food as you could find. Por ejemplo, Immunocal es el alimento más natural que puedes encontrar. And in different countries, it's called food. In different countries, it's called a nutraceutical. Y en diferentes países, en unos países se le considera alimento, en otros países se le considera nutracéutico. And there are countries in which Immunocal is considered a drug. Y hay algunos países en los que Immunocal se le considera un fármaco And is sold through the pharma system. y se vende a través del sistema farmacéutico. So perhaps a more accurate term would be a natural product. Entonces, el término más fiable o más ajustado, ¿no? Real, sería llamarle sorry, say it again, Natural product. Un producto natural. Now, Immunocal has to be as close to nature as possible, otherwise it wouldn't work. Immunocal tiene que estar lo más cercano a lo natural posible porque de otra manera no funcionaría como tal. Immunocal is a collection of proteins that need to be in their natural three-dimensional shape, otherwise they lose their ability to raise glutathione. Immunocal es un grupo de proteínas que tienen que estar en su estado natural tridimensional porque de otra forma perderían la capacidad de aumentar el glutatión. If they're agitated too much by mechanical means or they're heated, Immunocal loses its ability to raise glutathione. Si se agita demasiado por medios mecánicos o si se calienta un poco, pierde su capacidad de aumentar el glutatión. So this is truly a natural product. Entonces es realmente lo que es un producto natural. Now, getting back to the pharmacy industry, Y ahora volviendo a la industria farmacéutica, this is a huge worldwide machine worth billions of dollars. esta es una maquinaria enorme internacional que vale millones de dólares And it represents a huge bureaucracy. y representa una gran burocracia. So the safety and quality of drugs are going to vary a lot. Entonces la seguridad y la calidad de los fármacos va a variar mucho. And the power of these pharmacy industries is enormous, Y el poder de estas industrias farmacéuticas es enorme, to the point where they have a huge influence on the way doctors practice their medicine. hasta el punto que tienen una enorme influencia en la forma en la que los médicos practican la medicina. And doctors that are practicing clinical medicine don't have time to research. Y los médicos que practican la medicina clínica, lo que pasa es que no tienen el tiempo de investigar. So they put a lot of faith into the research that comes out of the pharmacy industry. Por lo tanto, ellos ponen mucha fe o confianza en las investigaciones que vienen de la industria farmacéutica. And the pharmacy industry uses university doctors as well to do their research. Y la industria farmacéutica utiliza a médicos también para hacer la investigación. So clearly, there's the room for what we call bias.
Entonces, básicamente esto es la regla de lo que nosotros llamamos bias, significa cuando no eres objetivo, cuando estás como tiendes hacia un lado, ¿no? A Estás predispuesto. doctor, a doctor or a researcher will either consciously or unconsciously make the results of a study lean in favor of a positive outcome for the medication. La persona haciendo la investigación, el doctor haciendo la investigación, tiende a hacer que los resultados se inclinen a favor de la industria farmacéutica, ya sea de forma consciente o inconsciente. And this is why we use designs like a double-blinded, placebo-controlled study, Y esto es por lo que usamos lo que se llaman estudios a doble ciego y controlados por placebo. which is a good effort to remove bias from the outcome of a study. Y esto es un buen esfuerzo para eliminar el no ser objetivo con los resultados de un estudio. However, it still happens. Y sin embargo, todavía esto ocurre. And I wouldn't hesitate to say that it still happens with a conscious decision to make the outcome look better than what it actually is. E incluso diría que todavía está ocurriendo incluso con la decisión consciente del médico de hacer que el resultado encaje más con el resultado que se busca. There are many examples of classes of drugs that 5 or 10 years later, or even 20 years later, after their release, we find out the real truth about the drug and its research. Hay muchos casos de medicinas o fármacos que al cabo de los años de su investigación, incluso 10 años, es cuando realmente se ve los efectos que producen. One example of this, for example, are antidepressants, Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los antidepresivos, which are still very much overprescribed. que todavía se están prescribiendo demasiado. And only now are we beginning to understand not just the side effects, but the long-term effects and the difficulties of getting off of these drugs. Y solamente ahora es cuando estamos empezando a entender no solo los efectos secundarios, sino los efectos a largo plazo y lo difícil que es a largo plazo prescindir de ellos. So doctors need to take this research with a grain of salt. I don't know if that translates. Los médicos tienen que tomar esta investigación, como se dice en inglés, con un poco de sal, es decir, con pinzas. They, We would say that, yeah. they need to be very skeptical Necesitan ser muy escépticos and they need to ask more questions. y tienen que preguntar más preguntas. And as does the general public. Y también preguntar al público en general. So I guess that's a little bit critical of the pharmacy industry. Esto es un aspecto crítico de la industria farmacéutica. But I tend to be a cynic. Bueno, no, esto es una crítica, perdón, de la industria farmacéutica, pero él tiende a ser más cínico. I'm just as cynical about natural products. Y tan cínico como es con los productos naturales también. So people need to ask the same questions. Is there reasonable proof to show that a natural product does what it's supposed to do? Entonces la gente también tiene que hacer la misma pregunta. ¿Hay pruebas suficientes para afirmar que un producto natural también funciona? But definitely, I think the way the world is moving, Pero definitivamente piensa que el camino hacia el que se está moviendo el mundo ahora, that we're doing more formal clinical research on natural products to show what works and what doesn't work. que están haciendo más estudios formales sobre productos naturales para demostrar lo que funciona y lo que no funciona. And I think this is the only way that natural products are going to bridge the gap between natural medicine and conventional medicine. Y para él esta es la única forma en la que los productos naturales pueden romper ese puente o unir ese puente entre la medicina natural y la medicina convencional.
And of course, the perfect example is Immunocal. Y por supuesto, el ejemplo perfecto es Immunocal para A este hundred, puente. 100% natural product that has gone through 40 plus years of clinical human research. Un producto 100% natural que lleva más de 40 años de estudios clínicos hechos en humanos. So that the average person on the street, as well as the average doctor doing practice, can read this, understand it, and believe that it works. Así que la persona media en la calle, la persona normal de la calle y los médicos también pueden poder leer estos estudios y entender cómo funciona. I'm sorry for the long answer. I'm very passionate about this. Que se disculpa por la respuesta larga, pero que le apasiona. Para nada, dile Elena que Not estaríamos at all, horas it's perfect. escuchándole. Horas We are very happy to listen. Sí, además fíjense amigos, qué maravilla lo que nos acaba con qué elegancia y con qué finura nos acaba de transmitir el doctor Jimmy Gutman, pues desde la locura del influjo de la industria farmacéutica sobre la vida de las personas hasta de una manera muy, muy objetiva y crítica, incluso cómo podemos a veces caer en lo contrario y decir, no, yo es que solo tomo cosas naturales, claro, pero si tomas cosas naturales que no están basadas en un verdadero estudio, en una verdadera ciencia, y como muy bien nos ha dicho el doctor Jimmy Gutman, es que eso es Immunocal, el producto natural que está cambiando las vidas de tantas personas porque es el producto natural con toda la ciencia detrás. Y en ese sentido es único. Querido doctor, no quiero quitarle mucho más tiempo. Me voy a permitir hacerle una pregunta para finalizar y después un bonus track, una final. Y acabamos. He says he doesn't want to steal too much of your time, and it's one more question and the final one. Okay, the Sí, bonus one. sí. La penúltima, doctor Goodman, es esta maravilla que es Inmunocal tiene detrás, bueno, pues muchísima gente que humildemente colaboramos y trabajamos con la ilusión de hacer llegar este producto al mundo, con la ilusión de lo que el doctor Gustavo Bonus dijo, ¿no? Que en todas las casas haya un Inmunocal. Immunotech has many people working to achieve what Dr. Bonus' dream was, that everyone has a box of Immunocal at home. So there's many people behind Immunotech. Exacto. Pero evidentemente detrás de todo este gran proyecto de salud, pues hay una organización, hay una estructura, hay una empresa en el sentido But there's a humano, company behind, yeah. en el sentido humano de la palabra, ¿no? Una verdadera empresa, un verdadero emprendimiento. Inmunotech lleva adelante esta labor. Y yo quería preguntarle a usted, porque nosotros, obviamente, pues que somos colaboradores, consultores independientes de Inmunotech, trabajamos con pasión esto. We are independent consultants. We work with passion for Immunotech. Pero yo quería preguntarle a usted, que es el científico ahora mismo por excelencia, I ¿qué, want to ask you who are the scientists. qué opina usted de Immunotech, de la gestión que lleva la empresa, tanto en la inversión que sigue destinando a realizar más estudios científicos, como en la forma de hacer llegar el Immunocal a todos los hogares del mundo a través del network marketing? ¿Cuál es su opinión como científico que maneja toda la teoría, pero también está viendo esta maravillosa práctica de este proceder? What is your opinion as a scientist? What do you think of the way Immunotech manages the company, both in the investment that continues to be allocated to carry on with more scientific studies, and in the way of getting Immunocal to all homes in the world through the network marketing? Uh, I think that Immunotech in the last few years has done a remarkable job spreading the word. Piensa que Immunotech en los últimos años ha hecho un trabajo excelente de llevar la palabra o llevar la información a la gente. We keep on expanding our market into different countries. Que siguen extendiendo el mercado en diferentes países. So the marketing arm of Immunotech has been quite good.
Que el brazo de marketing de Immunotech para él ha estado funcionando muy bien, Well, I'll let you in on a little secret. pero nos va a contar un pequeño secreto. Marketing and science don't always see eye to eye. Claro, el marketing y la ciencia no siempre van de la mano. Marketing would like to say and do much more than science would agree with. El marketing siempre va a querer hacer más de lo que está de acuerdo la ciencia. But one thing that makes this company great is that the executive office of Immunotech really listens to the scientists. Pero una cosa que hace muy bien Immunotech es que el brazo ejecutivo de la empresa siempre escucha a la ciencia. Because they understand that if the science that we give to people is true and valid and proven, that is the key to success rather than quick growth. Porque ellos entiendan que la ciencia que damos si la ciencia que damos a la gente está aprobada y es válida y es exitosa, eso es muy importante para el éxito también. Because sustained growth rather than quick growth depends on a person's belief and their trust in the company. Porque un crecimiento sostenido en el tiempo, más que un crecimiento rápido, depende de la fe y la confianza que la gente tenga en el producto. We have people who have been taking this product for over 30 years. Tenemos personas que llevan tomando Immunocal más de 30 años. And they may or may not be active Immunocal distributors, Y puede que no sean consultores activos ahora mismo, but their loyalty to the product means that they're going to be taking it the rest of their life. pero su fidelidad al producto hace que lo van a seguir tomando por el resto de su vida. Mm, Qué sí. fantástico y qué maravilla que nos diga esto que ha dicho con tanta honestidad, como siempre, el doctor Gutman, It's porque, wonderful that you've just told what you just said with such honesty. porque eso es lo que, como ustedes saben, a muchos de nosotros y todos los que nos oyen lo saben bien, nos ha decidido a colaborar con el proyecto Immunotech. Because this is what made us collaborate with Immunotech, the honesty of the company and the product. Así es, eso es lo que casa, como ustedes saben, proyecto y misión y es algo fundamental. That's what for him is so important is the project and the mission that he sees in the project. Pues, doctor, antes de acabar, como le decía, abuso de usted con el bonus track, la pregunta final. This is the bonus question, the final one. Okay. Ahora mismo le están escuchando en directo muchas personas There's a lot of people listening now, y muchos más le van a escuchar cuando pues esta grabación vaya pasando, Dios quiera que para muchas personas. and many more will listen with time. Y con la autoridad que le da su saber, With the authority you have with your knowledge, solo quiero que brevemente le diga a usted, a una persona que está dudando si tomar inmunocal, bien sea porque está enferma o bien sea porque, como nosotros siempre insistimos, no esperes a enfermar, sino que aprovéchate de esta maravilla en la prevención de la salud. ¿Qué le what would diría? you say to someone who is now thinking about taking Immunocal or not, who may be with a condition or sick or maybe healthy? What would you say? Entonces usted, sin marketing, como el doctor Jimmy Gutman, ¿qué le diría a esa persona? Not with any marketing mind, but just as a scientist. I think the most important thing that someone could do is a little bit of homework. Dice que lo que más importante que cualquiera puede hacer es un poquito de trabajo de investigación, un poquito de estudio. Many things are presented on the internet. Many things are presented by marketing sites. Hay muchas cosas que se nos presentan en internet, que tienen páginas de marketing. You need to take at least a brief look at the science involved, Tienes que mirar por lo menos un poco a la ciencia que hay detrás. not just on glutathione,
no solo sobre el glutatión. If you're looking at a product, you need to be sure that this product works. Si estás investigando un producto, tienes que estar seguro que este producto funciona. And the only proof that a product works is if you have published studies on the outcome of this product in human beings. Y la única forma de saber que un producto funciona es que tenga estudios científicos publicados en humanos sobre los resultados. This is very easy to find on Immunocal. Y esto es muy fácil de encontrar con Immunocal, It's los estudios ex- publicados. it's exceedingly rare to find on other products. Es extremadamente raro encontrar algo parecido en ningún otro producto. Así es. Pues yo creo que mejor respuesta imposible. El doctor, una vez más, nos dirige a la ciencia, a la verdad, al trabajo, a lo académico, a lo probado, para saber que esto que está cambiando la vida de tantas personas no es un producto cualquiera, es un producto natural que realmente cambia vidas. Doctor Jimmy Gutman, gracias de todo corazón. No sabe lo honrado que nos ha hecho sentir por su presencia y lo que se lo agradecemos. Thank you from the heart, and we are so very honored And for this interview. thank you for this extraordinarily great interview. Thank you, Vincent, and thank you, Elena. Bueno, dice que gracias por esta extraordinaria entrevista. Gracias de corazón. Y a todos ustedes, amigos, yo solo les pido una cosa. Si piensan que esto puede ayudar a las personas, no solo guarden, compártanlo. Es lo único que les pedimos. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos muy pronto. Chao.